Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Experiencias que marcan nuestra vida para siempre y que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que me pasó hace varios años y que hasta el día de hoy me sigue quitando el sueño. Algunos dirán que fue mi imaginación. Otros que estaba soñando, pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché, y sé que esa noche mi vida cambió para siempre. Mi nombre es Diego y soy de un pequeño pueblo en Michoacán. Cuando tenía 16 años vivía con mi familia en una casa sencilla a las orillas del pueblo, en una zona donde las casas estaban más separadas unas de otras. Nuestra casa tenía un gran terreno trasero que llegaba hasta un pequeño río que atravesaba varios pueblos de la región. Era un río tranquilo durante el día, pero por las noches se volvía misterioso, con sus aguas que se movían lentamente y hacían un sonido constante que a veces parecía susurros. Mi abuela, que vivía con nosotros, siempre nos decía que no nos acercáramos al río cuando oscureciera. Decía que las aguas nocturnas traían cosas que era mejor no ver, que había espíritus que vagaban por las orillas buscando algo que habían perdido hace mucho tiempo. Mi hermano menor y yo nos burlábamos de sus palabras. Pensábamos que eran solo historias de viejos para asustarnos y que nos portáramos bien. La casa era pequeña pero cómoda. Mi cuarto estaba en la parte trasera, con una ventana grande que daba directamente al patio y al río. Durante las noches de verano, me gustaba dejar la ventana abierta para que entrara el aire fresco, aunque a veces el sonido del agua me despertaba. Era un sonido relajante la mayoría de las veces, pero algunas noches parecía diferente, como si el río estuviera tratando de decirme algo. Esa noche de octubre empezó como cualquier otra. Había estado estudiando hasta tarde porque tenía exámenes la siguiente semana. Mi familia ya estaba dormida cuando decidí acostarme. El aire estaba fresco y húmedo, típico de esa época del año cuando empiezan las lluvias. Dejé la ventana entreabierta y me quedé dormido escuchando el sonido familiar del río. No sé qué hora era cuando me desperté, pero la casa estaba completamente en silencio. Hasta el sonido del río parecía haber cambiado. Era más suave, casi imperceptible. Al principio pensé que había sido una pesadilla lo que me despertó, pero entonces lo escuché. Era un sonido que nunca había escuchado antes, algo que me heló la sangre y me hizo incorporarme en la cama de inmediato. Era como un gemido, pero no era humano. O tal vez sí lo era, pero sonaba tan extraño, tan lleno de tristeza y desesperación, que me hizo sentir un miedo que nunca había experimentado. El sonido venía de afuera, del lado del río. Me quedé completamente inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El gemido se repetía cada pocos segundos, como si fuera el lamento de alguien que había perdido algo muy importante. Era un sonido que parecía venir del alma misma, tan profundo y doloroso que me hacía sentir una tristeza extraña, como si yo también hubiera perdido algo sin saber qué era. Pero al mismo tiempo había algo en ese sonido que me aterrorizaba, algo que me decía que no debía escucharlo, que debía taparme los oídos y esperar a que pasara. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Me levanté muy despacio de la cama, tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la ventana. Las cortinas estaban cerradas, pero tenían una pequeña abertura por donde podía ver hacia el patio. La luna estaba llena esa noche, así que había suficiente luz para distinguir las formas en la oscuridad. Al principio no vi nada fuera de lo normal. El patio estaba vacío, los árboles se movían suavemente con la brisa nocturna, y el río brillaba con la luz de la luna. Pero el gemido continuaba, ahora más claro, más cercano. Era definitivamente la voz de una mujer,
pero sonaba tan triste, tan desesperada, que me hizo sentir ganas de llorar sin saber por qué. Entonces la vi. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Era una figura alta que estaba parada en la orilla del río, justo donde el agua era más profunda. Estaba vestida de blanco, con lo que parecía ser un vestido largo que se movía con el viento. Tenía el cabello negro y largo que le caía por la espalda, y estaba de espaldas a mí, mirando hacia el otro lado del río. El gemido salía de ella. Era un lamento tan profundo y desgarrador que me hizo temblar. Sonaba como si estuviera buscando algo en el río, como si hubiera perdido algo muy valioso en esas aguas oscuras y no pudiera encontrarlo. Sus brazos se movían lentamente, como si estuviera tratando de tocar algo que no estaba ahí. Me quedé paralizado viendo esa escena. Una parte de mí quería correr, pero otra parte no podía dejar de mirar. Había algo hipnotizante en la forma en que se movía, algo que me mantenía pegado a la ventana a pesar del terror que sentía. De repente, el gemido se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el sonido mismo. La figura se quedó completamente inmóvil, como si hubiera sentido que alguien la estaba observando. Y entonces, muy lentamente, comenzó a voltear la cabeza hacia mi dirección. No puedo describir el horror que sentí en ese momento. Su movimiento no era natural. Era como si su cuello fuera de hule y pudiera girar mucho más de lo que debería poder girar un cuello humano. La piel de su cara se estiraba de manera horrible mientras volteaba, y yo sabía que en cualquier momento iba a verme directamente. Sin pensarlo, me alejé de la ventana y corrí hacia mi cama. Me tapé completamente con las cobijas, temblando como nunca había temblado en mi vida. Podía escuchar mi respiración agitada y los latidos de mi corazón. Pero por encima de todo eso, podía escuchar que el gemido había vuelto a empezar, ahora más fuerte, más cerca. Era como si esa cosa supiera que yo la había visto, como si mi mirada la hubiera despertado de alguna manera. El lamento ahora sonaba diferente. Ya no era solo tristeza, había algo de enojo en él, algo que me hacía sentir que había cometido un terrible error al observarla. Pasé el resto de la noche despierto, escuchando ese gemido que iba y venía. A veces parecía que venía del río, otras veces sonaba como si viniera del patio, y en los momentos más terribles, parecía que venía de dentro de la casa. Pero no me atreví a levantarme de la cama, no me atreví siquiera a asomar la cabeza por encima de las cobijas. Cuando finalmente salió el sol, el silencio regresó. Me levanté con mucho cuidado y miré por la ventana. Todo parecía normal. El río fluía tranquilamente, los pájaros cantaban, y no había rastro de que algo extraño hubiera pasado durante la noche. Pero cuando bajé a desayunar, mi abuela me miró de una manera extraña. Sus ojos parecían saber algo, como si pudiera ver en mi cara lo que había pasado durante la noche. ¿Escuchaste algo anoche, mijo?, me preguntó con una voz muy suave, casi en susurro. Le conté todo lo que había visto y escuchado. Mi abuela me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando como si ya supiera lo que le iba a decir. Cuando terminé mi relato, ella suspiró profundamente y me tomó de las manos. «Escúchame bien, Diego», me dijo con una seriedad que nunca le había visto. «Esa mujer que viste no está en este mundo. Está buscando algo que nunca va a encontrar, y mientras la busque, va a seguir apareciendo en ese río. Pero ahora que la has visto, ahora que ella sabe que puedes verla, las cosas van a cambiar». «¿Qué quiere decir, abuela?» «Quiere decir que va a volver, y cada vez que regrese va a estar más cerca de ti. La has despertado, mijo, y ahora ella sabe dónde vives». Esa misma tarde, mi abuelo fue a revisar la orilla del río. Cuando regresó, su cara estaba pálida y preocupada. Me dijo que había encontrado huellas extrañas en el lodo, huellas que no eran completamente humanas, eran más largas de lo normal y tenían una forma rara, como si fueran de alguien que hubiera estado caminando de puntitas en el agua durante horas. Desde esa noche, mi vida cambió para siempre. La mujer del río vuelve cada luna llena y cada vez está más cerca de la casa. Al principio solo la veía en la orilla del río, pero con el tiempo la he visto en el patio, después junto a mi ventana, y la última vez la vi parada junto a mi cama, mirándome con unos ojos vacíos que me helaron el alma.
Ya no puedo dormir tranquilo. Ya no puedo vivir en paz. He tratado de mudarme. He tratado de alejarme del pueblo, pero ella siempre me encuentra. No importa a dónde vaya. No importa qué tan lejos me mude. Siempre regreso a escuchar ese gemido desgarrador que me recuerda que aquella noche cometí el error de mirar algo que no debía haber visto. Ahora sé que nunca voy a poder escapar de ella. Sé que algún día va a venir por mí, y cuando eso pase, voy a desaparecer como tantas otras personas que han desaparecido cerca de ese río a lo largo de los años. Mi abuela tenía razón. La desperté, y ahora tengo que pagar las consecuencias. Continuamos. Muchas veces me he preguntado si realmente existen cosas que van más allá de lo que podemos explicar. Durante años creí que todo tenía una razón lógica, que los miedos de la infancia eran solo eso, miedos sin fundamento. Pero hay experiencias que te cambian para siempre, que te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo. Lo que les voy a contar me pasó a mí, Roberto, aquí en Guadalajara, y aunque han pasado varios años, todavía me despierto por las noches recordando cada detalle. Era mediados de septiembre, justo cuando el clima empezaba a cambiar y las noches se hacían más largas y frías. Yo vivía con mi mamá y mi tía Esperanza en una casa vieja en las orillas de la colonia, muy cerca del río que pasa por ahí. La casa era de esas construcciones antiguas, con pasillos que parecían no tener fin y techos tan altos que cualquier ruido se escuchaba amplificado, sobre todo cuando soplaba el viento. Esa noche en particular había algo diferente en el ambiente. Desde temprano mi tía Esperanza había estado más nerviosa de lo normal, persignándose cada rato y murmurando oraciones que no alcanzaba a entender. Mi mamá también parecía intranquila, pero cuando le pregunté qué pasaba solo me dijo que eran cosas de mujeres mayores, que no me preocupara. Después de cenar, como era costumbre, mi mamá y yo nos quedamos viendo la televisión en la sala mientras mi tía se fue a su cuarto a hacer sus rezos nocturnos. Era un programa de variedades que normalmente nos divertía, pero esa noche ni siquiera podía concentrarme. Había algo en el aire que me ponía los nervios de punta, como esa sensación que tienes cuando sabes que va a pasar algo malo pero no sabes qué. Alrededor de las 11:30 de la noche, todo comenzó a cambiar de manera muy extraña. Primero fue el viento, que se detuvo por completo. Luego, uno por uno, los sonidos de la noche fueron desapareciendo. Los grillos dejaron de cantar, los perros del barrio que siempre ladraban a cualquier cosa se quedaron callados. Incluso el río, que normalmente hacía un ruido constante, parecía haberse silenciado. Mi mamá apagó la televisión y me volteó a ver con una expresión que nunca le había visto. Sus ojos estaban muy abiertos y tenía la cara pálida. Me agarró del brazo con fuerza y me susurró que no me moviera, que me quedara muy quieto. En ese momento no entendía por qué, pero algo en su voz me hizo obedecer sin preguntar. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Un llanto, pero no era cualquier llanto. Era el sonido más desgarrador que había escuchado en mi vida, como si todas las tristezas del mundo se hubieran juntado en una sola voz. Venía de lejos, desde la dirección del río, pero el sonido parecía flotar en el aire, llenando cada rincón de la casa. Mi tía Esperanza salió corriendo de su cuarto con un rosario grande en las manos, todavía en camisón. Su cara estaba blanca como papel, y sus labios se movían rápidamente susurrando oraciones. Se acercó a nosotros y se sentó en el sillón de al lado, sin dejar de rezar ni un segundo. El llanto empezó a acercarse. Al principio sonaba distante, pero poco a poco fue haciéndose más fuerte, más claro. Con el llanto venía otro sonido que me helaba la sangre. Pasos. No eran pasos normales, sino como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre la tierra húmeda, muy despacio, como si le costara trabajo caminar. Mi mamá me apretó el brazo tan fuerte que me dolió. Su respiración se había vuelto rápida y cortada, como cuando tienes mucho miedo. Mi tía Esperanza dejó de susurrar y nos dijo en voz muy baja, casi sin mover los labios, que no fuéramos a abrir ninguna puerta ni ventana, que no importara lo que escucháramos. El llanto siguió acercándose por varios minutos que se sintieron como horas.
Ya no venía del río, sino de la calle, cada vez más cerca de nuestra casa. Los pasos arrastrando también se escuchaban más fuerte, acompañados ahora por un sonido como de ropa mojada que se arrastraba por el suelo. De repente todo se detuvo. El llanto paró de golpe. Los pasos se detuvieron y la noche se llenó de un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Mi tía Esperanza cerró los ojos y apretó su rosario contra el pecho. Mi mamá había empezado a temblar. Fue en ese momento cuando mi curiosidad pudo más que mi miedo. Sé que mi tía había dicho que no nos acercáramos a las ventanas, pero necesitaba saber qué estaba pasando afuera. Muy despacio, tratando de no hacer ruido, me levanté del sillón. Mi mamá trató de detenerme, pero yo ya me había soltado de su agarre. Me acerqué a la ventana grande de la sala, la que daba directo a la calle. Las cortinas estaban cerradas, pero había una pequeña abertura entre ellas. Puse mi ojo ahí y miré hacia afuera. Lo que vi me quitó la respiración. Parada justo debajo del poste de luz que está frente a nuestra casa, había una mujer muy alta y muy flaca. Tenía puesto algo blanco que parecía un vestido largo y sucio, todo mojado y pegado a su cuerpo. Su pelo negro le colgaba por toda la cara y los hombros, enredado y chorreando agua como si acabara de salir del río. Pero lo que más me aterró fueron sus brazos. Los tenía estirados hacia adelante, como si estuviera cargando algo invisible, y se mecía de un lado a otro muy despacio, como si estuviera arrullando a un bebé que no estaba ahí. No podía ver su cara bien por todo el pelo que la cubría, pero podía sentir que algo estaba muy mal con ella, que no era una persona normal. Mi cuerpo se puso rígido, como si mis músculos se hubieran endurecido, y no podía apartar los ojos de esa figura horrible. Entonces pasó lo peor de todo. Como si hubiera sentido que la estaba mirando, la mujer dejó de mecerse. Su cabeza se levantó muy lentamente, apartando el pelo mojado de su cara. Lo que vi me hizo sentir como si me hubieran echado agua helada por todo el cuerpo. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos, solo había dos huecos negros y profundos, como dos pozos sin fondo. Su boca estaba abierta en una mueca horrible, y por ahí salía un gemido largo y agudo que me atravesó el alma como un cuchillo. En ese momento me di cuenta de que me estaba viendo, a pesar de no tener ojos. Podía sentir su mirada fija en mí, traspasándome a través de la ventana. Mi respiración se cortó por completo. Entonces abrió la boca aún más y gritó. Fue el sonido más terrible que he escuchado en mi vida. No era humano, era como si el mismo infierno estuviera gritando. El grito fue tan fuerte que sentí como si mis oídos fueran a reventar, y un dolor punzante me atravesó la cabeza de lado a lado. Me eché hacia atrás tan rápido que me tropecé con la mesita del centro y me caí al suelo. Mi mamá y mi tía Esperanza empezaron a gritarme que me alejara de la ventana, pero yo ya no las podía escuchar bien por el zumbido que me había quedado en los oídos. Las luces de toda la casa comenzaron a parpadear, como cuando hay tormenta eléctrica. Primero se prendían y se apagaban despacio, pero después empezaron a hacerlo más rápido, hasta que parecía una discoteca loca. La puerta de entrada empezó a vibrar, como si alguien la estuviera empujando desde afuera con mucha fuerza. Mi tía Esperanza se puso de pie y empezó a rezar en voz alta, gritando oraciones que yo no conocía. Mi mamá me ayudó a levantarme del suelo y me abrazó tan fuerte que casi no me dejaba respirar. Las tres nos quedamos ahí parados, temblando, mientras la casa entera parecía estar moviéndose. Esto siguió durante lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. El ruido de la puerta, las luces parpadeando, y por encima de todo, ese grito horrible que no paraba de sonar desde afuera. Y de repente, así como había empezado, todo se detuvo. Las luces se quedaron prendidas normalmente, la puerta dejó de vibrar, y el grito se cortó de golpe, como si alguien hubiera apagado una grabadora. El silencio que siguió fue casi peor que todo el ruido de antes. Nos quedamos ahí parados, sin atrevernos a movernos, durante mucho tiempo. Mi tía Esperanza seguía susurrando oraciones, pero más bajito. Mi mamá me tenía agarrado como si fuera a desaparecer. Después de lo que se sintió como una eternidad, me armé de valor para asomarme otra vez por la ventana. La calle estaba completamente vacía.
No había ni rastro de la mujer del vestido blanco. El poste de luz alumbraba normal, como si nada hubiera pasado. Incluso el viento había vuelto, moviendo las hojas de los árboles suavemente. Todo parecía normal otra vez, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. Nos quedamos en la sala hasta que amaneció, con todas las luces prendidas. Mi tía Esperanza no dejó de rezar ni un momento, y mi mamá no me soltó en toda la noche. Han pasado ya varios años desde esa noche de septiembre, pero todavía no puedo olvidarla. Me mudé de esa casa en cuanto pude, pero da igual donde esté. Siempre que escucho llorar a alguien por la noche, aunque sea un bebé normal, el miedo me regresa inmediatamente. He tratado de convencerme de que fue un sueño, una alucinación, cualquier cosa que tenga sentido. Pero mi mamá y mi tía Esperanza también lo vivieron, y cuando hablamos de eso, todas nuestras historias coinciden perfectamente. No sé qué fue lo que vimos esa noche. No sé si era el espíritu de alguien que se perdió hace mucho tiempo, o algo peor que eso. Lo único que sé es que está ahí afuera, en algún lugar, y que de vez en cuando sale a buscar algo que nunca va a encontrar. Y lo más terrible de todo es saber que algún día tal vez va a regresar.